No, 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 no. Pero si solo estuviera él, si solo fuera la imagen de un evangelista con león, que en ese caso tendría que ser ¿quién? San Marcos. Y entonces el león de San Marcos, ¿qué tiene que tener siempre? Alas. Alas, alas, alas. Y de ser posible también un nimbo de sacralidad en torno a la cabeza, para así simbolizar que es una criatura mística. Acordaros, tetramorfos, las 4 formas. Se habla en la teología de la época de las 4 formas místicas, los 4 vivientes de la visión del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Si el león no tiene alas, ya para nada puede ser el león símbolo del evangelista Marcos. Bien que habéis dudado en eso, para que entendáis cómo eso no basta. Y fijaros además en la actitud tan simpática del león adormilado, hecho un ovillo ahí a los pies del santo al que acompaña. El santo, fijaros, por otra parte, no tiene nada que ver con el evangelista Marcos. Aparece como un hombre anciano, con unos anteojos, como los que se hacían ya en la época, sumido en la lectura de este libro sagrado al que sostiene con total reverencia. Y aparte de eso, fijaros en su hábito. Lleva un manto, y si se lo vierais por debajo, una túnica también de color profundamente rojo, y va complementado ese hábito con un sombrero de ala ancha que cuelga de los hombros por el cordón que aquí estáis mirando. Este hábito es el de los cardenales. Se lo empezaron a usar así una vez que se fundó el colegio cardenalicio, recién en el siglo XIII. Hasta el siglo XIII no habían existido cardenales en la Iglesia, y ya sabéis que el propósito del colegio cardenalicio es servir de consejeros cercanos al Papa, que en ese momento ejerza las funciones de dirección de la Iglesia católica. Y ya sabéis también que solo del conjunto de los cardenales puede salir elegido un papa nuevo. ¿De acuerdo? Ellos son las autoridades de la Iglesia encargadas de esa tarea, y por eso a los cardenales también se les llama príncipes de la Iglesia. Están por encima de obispos y de arzobispos. Y como os digo, son los directos responsables de la elección papal y son los principales consejeros de cada papa. Pues bien, el hombre que estáis viendo aquí, San Jerónimo, en vida, en realidad, no fue cardenal, porque cuando él vivió allá por los alrededores del año 400, a finales del Imperio Romano, cuando ya había triunfado la fe cristiana en ese imperio y esta religión se había vuelto la oficial del Imperio Romano, en tiempos, como os digo, de San Jerónimo, no existían cardenales, pero él fue durante una parte de su vida consejero principal y secretario privado del Papa Dámaso, y por esa cercanía que tenía con el Papa Dámaso, por su carácter de consejero, por todos los conocimientos que tenía de teología en su época, más tarde la Iglesia lo acabó asimilando a un cardenal, y los artistas a partir del periodo gótico tendieron a representarlo también como un cardenal, con las ropas de un cardenal, tal como aquí estáis mirando. Os decía que fue secretario privado del Papa Dámaso, pero después de ejercer ese cargo de responsabilidad decidió retirarse de Roma y pasar a meditar los misterios de la fe cristiana
en el desierto. Y desierto, acordaros, no quiere decir un sitio de arena, es un lugar inhóspito, un lugar silvestre, un lugar apartado. Y su búsqueda de ascetismo le llevó a Tierra Santa. Allá en Belén, dice la tradición, fundó un monasterio. Acordaros, bueno, no sé si lo sabéis, pero os lo tengo que decir, os lo dije el año pasado, los orígenes del anacoretismo, del eremitismo y del monacato están en las tierras de Oriente. La primera vida en soledad, meditando en los principios del dogma cristiano, se dieron en el desierto de la Tebaida, allá por los años ya finales del siglo III, cuando todavía arreciaba la persecución contra los cristianos. El primer anacoreta conocido es San Pablo Ermitaño, y luego ya le sigue San Antonio Abad, fundador de la primera orden religiosa conocida también, y los dos son santos del desierto allá en Egipto. Bueno, pues un poco después de ellos se entiende que San Jerónimo, siguiendo su ejemplo, estableció un monasterio allá en Belén, en Tierra Santa, y en ese monasterio se dedicó a continuar su obra de traducción de la Biblia, misión que le va a dar un enorme prestigio y le hará recordar hasta nuestros días, porque a San Jerónimo y al equipo de sabios que él dirigió se debe la versión latina de la Biblia, esa que desde los tiempos medievales y hasta hoy conocemos como la Biblia Vulgata. Vulgata se escribe con B corta y Vulgata deriva de vulgo, que en latín quiere decir pueblo, la Biblia popular, mucho más accesible en su conocimiento que las formas de Biblias anteriores a San Jerónimo. Acordaros que los textos del Antiguo Testamento estaban escritos en hebreo. Acordaros que la lengua que se hablaba en Galilea en los tiempos de Jesús era el arameo. Así que hay pasajes también de la Biblia que están en arameo. Y acordaros que los evangelios del Nuevo Testamento se escribieron en griego en un inicio. Pues bien, a la traducción de todos esos textos se dedicó San Jerónimo. Por eso él ha pasado a la historia eclesiástica como el gran traductor de la Biblia, y por eso es normal que una Biblia le acompañe y que él, en su condición de sabio, de erudito, esté leyendo esa misma Biblia. Es lo que aquí tenéis. Lo de León se justifica por una simpática tradición, no sabemos si fue cierta o no, que dice que cuando él ya estaba en su monasterio de Belén, pasó por la localidad un león espantando a todo el mundo, porque era una criatura fiera. San Jerónimo fue el único que se dio cuenta de que el león cojeaba porque estaba herido, y sin tenerle mucho miedo se acercó al animal para examinarle la pata y le quitó la astilla que lo lastimaba y le curó. Y dice la tradición que desde entonces el león se volvió una especie de perrito faldero de él o de gatito de compañía, porque no lo dejaba en ningún momento. Hay algunas representaciones pictóricas del gótico en donde se ve al león paseándose por el monasterio de San Jerónimo. Lo normal es mostrarlo como un animal de compañía manso, tumbado o adormilado en el suelo junto a San Jerónimo, tal como aquí estáis viendo. Así que es el atributo principal del santo, igual que el hábito rojo de cardenal o la Biblia que lleva. ¿Queda eso entendido, por favor? Y el artista lo pone para así evitar el tener que andarle poniendo el nombre. Todos los cristianos en esa época conocían esa leyenda de San Jerónimo. Ahora el asunto es, ¿por qué el arcediano Desplá, el que encargó la pintura para la Catedral de Barcelona, ha querido tener
frente a él a San Jerónimo. ¿Os dais cuenta? Esta ha tenido que ser una elección del propio donante. Al artista se le encarga que pinte la piedad, él ya sabe, Bartolomé Bermejo ya sabe cómo representarla, pero el donante, ya sabéis, en el contrato puede tener otras exigencias. Y obviamente fue el donante el que le dijo, quiero estar yo, pero quiero estar también en compañía de tal santo. Bueno, os lo explico porque quizás no lo entendáis, pero reflexionad una cosa. Aquí en La Paz hay un seminario. ¿Qué son los seminarios? ¿Sabéis? Donde se estudia para ser cura, para ser exacto, sacerdote, ¿verdad? Ajá. Son centros de formación teológica y el del de aquí no lo sé con claridad, a lo mejor me lo podéis decir vosotros, pero muchos seminarios en el mundo están dedicados a San Jerónimo, están puestos bajo la advocación de San Jerónimo porque él es uno de los grandes maestros de la Iglesia. De hecho, se lo considera uno de los 4 grandes padres de la Iglesia latina, padres en el sentido de patriarcas, fundadores de los principios de la teología cristiana, no del mensaje evangélico que se viene recogido de Cristo y transmitido por los apóstoles, pero sí de la explicación del sentido de ese evangelio. Y entonces acordaros, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y un poco después de ellos el Papa Gregorio Magno, que vivió alrededor del año 600, son considerados como los 4 pilares fundamentales, los 4 grandes padres de la teología cristiana en el Occidente. Y por eso, como os digo, muchos seminarios están dedicados a ellos, particularmente a San Jerónimo, por haber sido él el que tradujo, como os digo, los textos sagrados del hebreo, del arameo y del griego al latín, que era la lengua que hablaban los teólogos y también los monjes, los sacerdotes, los notarios, las personas cultas de aquellos tiempos. ¿De acuerdo? Así que este es un arcediano es un sacerdote, es un cura que tiene por debajo del obispo a su cargo una parte de la diócesis, ¿de acuerdo? Y puede formar parte del colegio de los canónigos en una catedral, así que para mostrar su vinculación teológica, su salida de ese colegio, de ese seminario, pidió la representación de San Jerónimo que aquí estáis viendo. Por último, ¿cómo se alude al Calvario en esta pintura? Por los huesos, por los huesos, que creo que eran de Adán, sí. Efectivamente, fijaros, los veis aquí, detrás de la Virgen y detrás de Cristo, la calavera, las tibias y otros huesos, y la cruz de la Pasión aparece clavada aquí. ¿Os dais cuenta? Y más atrás, como os decía, la ciudad de Jerusalén convertida en una especie de ciudad gótica. Así que el artista Bartolomé Bermejo no ha omitido absolutamente nada. Cuando se contemple esta pintura de frente, como lo hice yo, la verdad es que es impresionante el tratamiento del paisaje, lo fresco que resulta, con todas estas nubes que anuncian lluvia, como veis ahí, y también por el realismo de cada uno de estos rostros. Así que ya veis, no son Jean van Eyck o Roger van der Weyden, pero estas pinturas tienen una calidad indudable y muestran a las claras la deuda con todos esos grandes maestros del mundo flamenco, activos ya en la primera mitad del siglo y con todos estos buenos aprendices en la segunda mitad del mismo. Pasemos entonces, porque tenemos otras muchas cosas que ver, a este otro cuadro. El estilo, ¿qué os parece? ¿Más dúctil, más suave, más naturalista o un poco más rígido y duro que el de Bartolomé Bermejo o de los pintores franceses que hemos visto previamente?
Yo siento que sí se ve un cacho rígido y también como que muy estilizado. ¿Estilizado en qué sentido? En que las figuras no están proporcionadas y además hay Bueno. como que jerarquía en los tamaños, porque Sí. María está bien grande. Claro que sí, claro que sí. Bueno, efectivamente, lo más notable es la exagerada, rigidez de los pliegues. Claro, parecen casi o metal de verdad o cartón de verdad. Esto de los pliegues acartonados, de los pliegues de aspecto metalizado, aquí es muy marcado. Y ya sabéis que es tanto más cuanto el artista se esfuerza por imitar ese estilo flamenco. Por otra parte, la sequedad de la línea, el tratamiento un tanto deformado de los cuerpos, bastante exagerado, unos muy grandes y otros más bien flacos, como veis, da la impresión de deber algo a aquel maestro, acordaros, germano suizo, Conrad Pitt, ¿os acordáis? El de la pesca milagrosa que hemos estudiado previamente. Y en cuanto a la temática, ¿a qué os suena todo esto? ¿Lo hemos visto ya antes? Sí, profe, ya lo vimos. ¿Dónde? ¿Con quién? Fijaros, ¿qué está pasando en la tabla central? Es la natividad, ¿verdad? Del niño Jesús, surgido milagrosamente en un parto sin dolor, según nos dice la visión de la mística sueca Santa Brígida de las entrañas de María. El niño Jesús está en el suelo, deslumbrando e irradiando luz, como veis, y María ha caído de rodillas para adorarle. Esto mismo os lo había enseñado en la obra de Hugo van der Goes y también en la obra de Mending, conservada en el Prado. Como os anuncié, una vez que se generalizó esa plasmación de la natividad a partir de la visión de Santa Brígida de Suecia, muchos artistas de tradición flamenca en distintas partes de Europa lo plasmaron, como es este caso. Mirad como también aquí el portal de Belén luce un tanto destartalado, en este caso como una construcción de madera, la imitación de los distintos materiales, que ya sabéis que es típico de la tradición flamenca, también está aquí. La madera de verdad luce como madera y la tela por lo menos luce diferente, igual que las cabelleras o las pieles o la hierba de los prados, pero a diferencia de aquel sentido simbólico que teníamos en la pintura de Hugo van der Goes o de Memling, en donde solo la mula comía la paja mientras que el buey contemplaba atentamente la escena, aquí el anónimo maestro de Ávila, no le sabemos el nombre, le llamamos así por esta pintura que hoy forma parte de la colección del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, pero que perteneció a la Catedral de Ávila en un tiempo. Y en esta pintura, como os digo, los dos animales se comportan como tales y están entretenidos comiendo la hierba seca del pesebre, que nos sirve, quizás el artista por eso lo pintó así, para cuna del niño Jesús, que en cambio aparece completamente desvalido y desnudo en el suelo, pero en tanto que Dios, en tanto que Salvador y Mesías, como luz del mundo, echando todos esos rayitos a través de su cuerpo. También en la pintura de Memling habíais visto quién será este. Este de aquí, ¿quién es? San José. Es San José. ¿Y qué está haciendo San José? Está sosteniendo una vela. Se está acercando al niño Jesús con su bastoncito para indicarnos que es un anciano y así enfatizar la idea de que él no puede ser el padre natural de Cristo, es simplemente su protector, simplemente su padre adoptivo, pero está trayendo una vela encendida para
significar lo que os acabo de decir, que este recién nacido es la luz del mundo. Fijaros, me voy, ya que esto me lo permite rápidamente, a ver si se carga pronto. Aquí lo tenemos. Este cuadro de Memling, parte del tríptico de la adoración de los magos que os enseñé, presente en el Museo del Prado, en donde también San José, con sumo cuidado, está trayendo al pesebre la vela encendida. Fijaros como también aquí la Virgen María cae rendida de adoración hacia ese niño pequeño. Pero ya os había dicho, Memling siempre aporta toques muy tiernos, muy dulces en sus composiciones religiosas, y el niño, aunque está desnudito y en el suelo, por lo menos está apoyado en los pliegues del manto de la propia María. Ahí tenéis el pesebre, y como os dije, en estas pinturas flamencas lo normal es que solo la mula coma y el buey esté atento. En la obra del maestro de Ávila, que puede ser contemporánea a estas pinturas flamencas o un poquito, pensamos, posterior, de finales del siglo XV, en esta obra digo, los dos animales están comiendo y la paja aparece claramente representada dentro del pesebre. Este es entonces el trabajo que veis. Y junto con San José, y os decía lo de Dietrich Bautz, porque fijaros la forma como quebrada de San José y el manto echado hacia atrás, con esos pliegues tan rígidos, tan metálicos, tan endurecidos, os puede recordar un poco la de uno de los apóstoles que estaba con el manto flotante en la barca en aquella obra de mediados del siglo XV, de la aparición de Cristo y la pesca milagrosa en el retablo para la Catedral de Ginebra que de Conrad Bitz ya os he presentado. Así que aquí tenemos muy claramente testimoniado cómo, dependiendo de el grado de dominio artístico, de formación de cada pintor, esas lecciones, y también dependiendo de en quién se estén fijando, ese tratamiento de los elementos característicos de la pintura flamenca es más duro, es más rígido, es más exagerado o es más suavizado. Aquí es muy exagerado, como ya habréis notado. Y efectivamente, como decía vuestra compañera, hay perspectiva jerárquica porque las figuras santas, María, el Niño Jesús, San José, en proporción son mayores. Basta verles las cabezas con la de este señor que está arrodillado ahí al pie. ¿Quién será él? El comitente. El comitente, el donante, que se ha querido incluir en el cuadro. Ya sabéis, unas veces aparecen en los laterales, si son muy humildes o si tienen que poner a varios miembros de su familia, como le pasaba al señor Tommaso Portinari, otras veces se incluyen dentro de la misma obra, como estáis viendo aquí o como estáis viendo aquí, pero siempre en una actitud humilde de respeto y un poquito lateral. Aunque ya veis, en estas dos obras prácticamente del mismo tamaño que los personajes santos, aquí mucho más modestamente, con un tamaño considerablemente inferior para marcar la diferencia entre lo santo y el carácter devoto de este personaje, que también va con hábito eclesiástico. Parece ligado a la orden franciscana y también tiene su librito devocionario junto a él, pero está ahí en el suelo sobre una rica tela, como veis. Siempre están en actitud orante. Así que lo que había introducido Jan van Eyck, mostrándonos al canciller Roland en su reclinatorio frente a la Virgen, como una osadía del 1435, como veis, ya se generaliza para finales, por lo menos para el último tercio del siglo XV. Ya el donante
puede participar dentro de la escena religiosa, pero manteniendo los respetos y también la reserva. El tríptico de la Natividad del Maestro de Ávila se complementa con otras dos escenas. En el lado izquierdo, aquí a la derecha de María, ¿qué estáis viendo? ¿Qué será esto? ¿Quiénes son estos señores? Los ángeles le están anunciando a los pastores. Efectivamente, veis el rebaño de ovejas, veis la pradera en los montes de Belén, veis montes por ahí, otra vez la ciudad al fondo, y estos son los pastores. Fijaros en el realismo exagerado de sus rostros. Otra vez voy a aumentar un poquito esto para que lo veáis mejor, perdón, es para el otro lado. Ya veis cómo el influjo de Hugo van der Goes también aquí está presente. Solo que sin pararse tanto en mostrar las distintas edades. En el caso de Hugo van der Goes, un pastor era jovencito, otro era maduro, otro ya era anciano. Aquí parece que tienen más o menos las mismas edades, pero como veis los rostros están curtidos, tostados por el sol, indicándonos la vida humilde que llevan en medio de los montes atendiendo a su rebaño frente al rostro dulcificado, hermoso, suave de la Virgen María que contempláis. Y por cierto, mirad cómo el modelo de Virgen siempre se ajusta a esos parámetros flamencos ideados por el maestro de Flemal y por Jean van Eyck, con una melena larguísima, pero ondulada, castaña, de tonos cobrizos, una frente muy amplia, muy despejada. Eso ya lo habíais visto antes, sigue presente aquí. Obviamente, dependiendo de cada artista, la cara de la Virgen cambia, pero se ajusta a esos parámetros de ideal de belleza que os había presentado. Entonces, frente a este rostro elegante, joven y hermoso, está el rostro más machacado, más maltratado por el sol, por el viento, por el paso del tiempo en estos pastores, para así enfatizar que son personas muy humildes, con ropas también bastante más sencillas, aunque de pliegues igual de exagerados. Y si estos son los pastores, estos otros que veis en el panel de la derecha, ¿quiénes son? Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. ¿Y en qué momento están captados estos Reyes Magos? ¿Hay narración continua aquí en este panel o no? Sí, podemos ver que al principio están como que buscando la estrella de Belén y luego han llegado a ese destino. Muy bien, efectivamente están buscando la estrella de Belén. Aquí la veis, están en su camino guiados por ella, veis que van por el camino, aparecen repetidos varias veces, aquí está más lejos, aquí están contemplando la estrella, aquí, y fijaros como para sugerir ese paso del tiempo en su peregrinación hacia Belén desde las tierras del Oriente, el artista se sirve. Esta es una convención que veréis en muchos cuadros, incluso de la pintura virreinal, de un sendero que va zigzagueando. Cuanto más lejos, más arriba, más distante, se supone que es un tiempo más antiguo que se va acercando hasta nosotros, hasta el presente aquí narrado. Y entonces mirad como dentro de la estrella de Belén está ya también presente el niño Jesús, que inspira toda esa búsqueda, toda esa peregrinación que han hecho ellos. Finalmente llegan aquí. ¿En qué sitio estarán? Fijaros en la arquitectura que pinta el maestro de Ávila. ¿Están ya en Belén? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta construcción que veis aquí? ¿Tiene forma de qué? Creo que son como murallas y un portal. No es un arco, pero tiene almenas, son murallas. Lo que estáis viendo es un castillo. Y los reyes son estos, ¿verdad? Estos son los magos. Están escuchando las explicaciones de este hombre que va vestido como un escriba, como un sabio, como un profesor, como un notario de la época, con un
abrigo largo y con un gorrito. Se nota que los que nos dedicamos a la lectura y a la enseñanza somos frioleros porque pasamos mucho tiempo parados en el mismo sitio o sentados en el mismo sitio, así que con esas ropas de invierno y con ese gorrito que usaban en su casa o en sus escritorios, aparece caracterizado este hombre, que ya veis no tiene ninguna corona sobre la cabeza. Con eso ya se nos da una pista de dónde están y qué está pasando aquí. Si conocéis el relato evangélico, os daréis cuenta de que los magos, antes de llegar a adorar al niño, pasaron por el castillo de Herodes, el rey de Jerusalén, en su condición de protectorado de Roma. Acordaros que él era aliado a Roma en aquellos tiempos, Herodes el Grande. Acordaros de eso también, el que había mandado reconstruir el viejo templo de Jerusalén y ante el cual se aparecen esos sabios llegados desde las tierras del Oriente. Porque aunque habían llegado hasta ahí, no sabían exactamente a dónde tenían que dirigirse. Así que Herodes, muy sorprendido de su visita, consultó a los sabios de su corte, quienes a su vez consultaron las profecías del Antiguo Testamento y encontraron que desde Isaías se decía que el Mesías habría de nacer en la ciudad de Belén, en la ciudad del rey David. ¿De acuerdo? Así que es esa explicación que les da uno de los sabios de la corte del rey Herodes, evocado a través de este castillo, un castillo representado no como el que él tuvo en el siglo I a.C., sino con la forma medieval propia de la época. Es uno de esos sabios el que le está diciendo que el Mesías tiene que nacer en Belén. Y ahí se encaminarán. A partir de ese momento la estrella volverá a guiarles, como sabéis. Y fijaros cómo en la caracterización de los Reyes Magos se vuelven a repetir los elementos que os había explicado para la obra precisamente de Memling, esa que hemos evocado hace un momentito. Ya cada uno de ellos representa simbólicamente a un continente, además de las tres edades del hombre. Uno, Melchor, el más anciano. Aquí Baltasar aparece como el de edad intermedia, pero representando al continente africano, con la tez oscura y vestido a la turca. Como veis, acordaros que para aquel entonces ya los turcos otomanos se habían apoderado de todo ese territorio del Próximo Oriente y no solo de Constantinopla, reinaban también ya en Egipto, y el otro con aire más joven y representando aparentemente al continente europeo. Aquí los estáis viendo a todos ellos, con coronas sobre sus cabezas o un turbante muy elaborado y con ropas muy suntuosas, ya como reyes, insisto, representantes de la gentilidad de todos los continentes conocidos por los cristianos hasta entonces. Acordaros que en esta época todavía no se sabía nada de América. Y mirad cómo el artista, en analogía a lo que habían hecho los maestros flamencos previamente, trata de sugerir como puede la profundidad espacial por medio de este suelo embaldosado y con líneas inclinadas hacia el fondo, para así dar a entender que están en un espacio habitable e interior por detrás del cual se sigue desarrollando el paisaje, como también habéis visto. ¿Queda entendido eso? Que hay artistas que siguen en Francia, en Alemania, ya lo veréis, en Suiza, en Portugal, en los reinos cristianos de España, esa tradición flamenca. ¿Se nota la derivación flamenca? Os pregunto, ¿o no? ¿O esto lo confundiríais con gótico internacional? No, profe, se nota. Se nota. El realismo, ya veis, a veces muy exagerado, el tipo de drapeado, fijaros que exagerado es también, bastaría que os pusiera un trocito de esto en un examen para que os tuvierais que dar cuenta de que esto solo podría ser estilo gótico flamenco, y
el interés por imitar las texturas de las distintas cosas, los ropajes, las barbas, los cabellos, la madera, el metal si lo hubiera, la piedra, etcétera, etcétera, junto con un hermoso paisaje. Fijaros como también aquí la línea de horizonte es más o menos continua, eso ya lo habéis visto desde los tiempos de Jan van Eyck y especialmente de Hugo van der Goes, y fijaros como el tratamiento del cielo, en este caso es naturalista, siempre más blanquecino pegado a la línea del horizonte, volviéndose más densamente azul a medida que se representa la parte más alta, se pinta, perdón, la parte más alta de ese mismo cielo. Aquí lo estáis viendo. Antes de que se nos corte entonces el zoom, veamos esta otra obra debida a Luis Dalmau, artista valenciano. Valencia es una región que está al este de España, pero pintor de corte al servicio del entonces rey Alfonso V, antes de que se produjera la unificación territorial con el casamiento ya en la segunda mitad del siglo XV de la heredera de la corona de Castilla, la reina Isabel, conocida más tarde como la Católica, con el heredero del reino de Aragón, Felipe, apodado también el Católico. Acordaros que con su casamiento, lo que eran países completamente distintos, aunque compartiendo la misma lengua derivada del latín, se vuelven un reino único. Y desde ahí hasta ahora, ¿de acuerdo? Pues bien, cuando todavía existía el reino de Aragón, en la primera mitad del siglo V, Alfonso V, que fue, entiendo que abuelo de Fernando el Católico, tenía como pintor de corte a Luis Dalmau. Y sabemos que este Luis Dalmau le pidió en 1431 permiso para trasladarse a Brujas, dejando sus responsabilidades ahí en Aragón, para poder aprender el arte de la tapicería flamenca, que en aquellos tiempos era sobresaliente, como veréis, y que tenía en las ciudades flamencas sus principales centros textiles. Acordaros que los paños flamencos eran famosos en toda Europa en aquellos tiempos, pero también los tapices con los que se adornaban y cubrían las paredes. Bueno, pues Luis Dalmau se fue a Brujas en el 1431 y estuvo ahí por lo menos hasta el 1436. Luego volvió a la corte, siguió pintando, y hacia 1445 los concejales o consejeros del Ayuntamiento de Barcelona, ciudad de Cataluña que formaba parte del Reino de Aragón en aquellos tiempos, le encargaron este retablo dedicado a la Madre de Dios, Mare de Deus, como se dice en catalán, la lengua oficial de Cataluña, derivada del latín, como le pasa al castellano. Por eso esto en catalán es conocido como la Mare de Déu dels Consellers, ¿de acuerdo? La Madre de Dios de los consejeros, insisto, del Ayuntamiento de Cataluña. Los 5 hombres que veis aquí, arrodillados a los lados de ellos y vestidos con ese manto rojo que distinguía a los consejeros municipales. Acordaros del donante del políptico de Gante, Jodocus Vith, en la obra de Jan van Eyck, que también tenía ese manto rojo. Así que aquí los tenéis. Bueno, dicho eso, dado que Dalmau estuvo en Brujas antes de pintar todo esto, ¿cuál fue su principal influencia? Decídmelo rápido, se va a cortar el zoom, volvemos en 10 minutos. ¿Quién es su principal influencia?